Los Rolling Stones, al igual que los Beatles, también tuvieron su propia revista mensual. Fueron 30 que salieron entre 1964 y 1966 allí en Inglaterra. Uno de los tantos ítems muy difíciles de conseguir, completos, en buen estado y a un precio semi razonable, teniendo en cuenta que es un material de 50 y pico de años atrás. Bienvenidos a este nuevo video, soy César Versáis, este canal Rolling Stones Records, se pueden suscribir, allí donde está el logo de Rolling Stones Records que van a ver abajo a su derecha, la marca, ahí aprietan y directamente se pueden suscribir al canal. Ayúdame invitando a un amigo, compartiendo esto en tus redes sociales. Pero si invitas a un amigo, mirá, hay un muchacho ahí, calvo, con poco cabello o nada, en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, habla siempre de los Rolling Stones. Dale, suscríbete al canal, a vos que te gustan los Rolling Stones también. Con eso me ayudas mucho. 30 fascículos, 30 revistas, como dice obviamente aquí, Monthly Book. No quiero empezar con algo polémico, pero bueno, esta era la portada del primer fascículo que salió en junio de 1964 y miren quién está atrás. ¿Quién acompaña a Brian allí? El hiperpolémico por estos días a través de series de Netflix y lo que fue su vida, Jimmy Savile, que era este famoso DJ allí en Inglaterra, el conductor de Top of the Pops, donde todos los grupos, Beatles y Stones a la cabeza, los más grandes grupos ingleses, pasaban justamente por su programa televisivo, siempre con su habano Jimmy. ¿De qué trataba esta Monthly Book? De que los propios Stones colaboraban y mucho en el primer fascículo. Miren aquí, el propio Mick Jagger es justamente quien firma y dedica unas palabras a las fans. Dice, esta es la revista oficial de los Rolling Stones, editado por los Stones para sus fans. En el primer fascículo dice, editada por Mick Jagger, le voy a ir mostrando un poco, me acerco, cómo era justamente un poco la Monthly Book. La primera, preguntas y respuestas a los Stones. ¿Cuál es tu color favorito? Típico de un fan club de esos años. ¿Cuál era tu color favorito? ¿Qué música te gusta? ¿Dónde naciste? ¿Cómo se compone tu familia? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van firmando ellos. La secretaria, digamos, de este fan club británico era Annabel Smith, que es justamente quien tipeaba, se ve que con máquina de escribir, cada comentario. Ahí están las preguntas y respuestas a Brian Jones. Ahí hay más cosas que aporta Charlie acá. Generalmente tenían un póster central, estas revistas, ahí las preguntas a Mick Jagger. ¿Ve? Póster central, Mick, allí. Y bueno, aparte de la foto de contraportada, ahí te decía, la Rolling Stones número 2. La book número 2 va a salir el 10 de julio de 1964. Tiene muchas fotos realmente inéditas y de época, muchas fotos tomadas por fans, como estas así, que luego se utilizaron en un montón de libros. La número... no, esta es la número 30, la última, de noviembre de 1966. Así, en la contraportada. Y vamos a ir mostrando todas. La número 2, así, y con Kid ahí atrás. Voy a ir mostrando algunas particularidades, tal vez las fotos, no sé, más allá. Hay muchas fotos de ellos con fans directamente. Brian en el póster de, la pongo ahí, de la número 2. La número 3, Mick en la tapa, Bill atrás. Y si vamos directamente al póster central, Kid allí. Esto es agosto de 1964, Kid en la portada aquí y Charlie atrás. Estamos hablando de The Rolling Stones Monthly Book, unas joyas realmente increíbles. Acá Bill en el póster,
dentro de lo que es el mundo del coleccionismo, es de esos objetos muy, muy difíciles de conseguir porque es complicado encontrar las 30 unidades de las Monthly Book, reitero, que salieron entre el 64 y el 66 y encontrarlas con los pósters en buen estado, que no estén recortadas, que no estén escritas por dentro, que le falte alguna foto, que no tengan el póster. Es realmente difícil encontrarlas. Pero bueno, hubo que tener un poco de paciencia y cuando apareció el lote en su momento, hace muchos años atrás, a un precio razonable, bueno, poder sumarlo a la colección. Es un ítem hermoso, precioso. Mira esta foto, yo nunca la vi después en ningún lado. Este tipo de fotos así, muchas tomadas por fotógrafos por fotógrafos profesionales o semi amateurs y que después le daban, dirá acá Charlie, directamente le daban después las fotos a la Monthly Book para que publique. Y así los 30 fascículos. Si llegaste hasta acá es porque te gustan los Rolling Stones, te invito a que te suscribas al canal, como dice nuestro cartelito, nuestro pequeño cartel. Rolling Stones Records, así se llama el canal. En Instagram me podés encontrar como César Versailles. Tenemos un programa en radio dedicado exclusivamente a Keith Richards que se llama Hablar no cuesta nada. En la descripción te dejo más información. Monthly Book, la número 6. Ahora las muestro rápido así hasta el final. La 7, Bilai. La 8, Brian, Charlie. La 9, así, y Mick atrás. La 10, que pusieron a los dos acá. La 10 y Keith en la parte de atrás. La 11 y Brian en la contratapa. La 12 de la Monthly Book y Bill atrás. La 13, ya estamos en junio de 1965 y Charlie atrás. La 14, Brian, Bill, Mick. La 15, Keith y Brian atrás. La 16, septiembre del 65, Mick, mira esta foto de Keith a su estilo atrás. Brian con la mirada perdida atrás, la 17. Y Bill, 18, 19, recordamos son 30, 20. Es un video de únicamente de muestra. El más rápido de todos va a ser Brian. La 22, ya en marzo de 1966. Todas fotos blanco y negro. Ya en abril del 66. La 23. La 24. La 25. La 26. 27. 28, septiembre del 66. Y la 29 y la 30 que la mostré hace un rato, que quedó, no sé saber dónde, ¿no? Que fue la 30, la segunda creo que mostré. La 30 acá está. La 30, vamos a ver la última, cómo salió. Tiene fotos de, mire, cuando la compré venía con fotos, con cartas escritas a los Stones. Cartas que algunas fans escribían y mandaban justamente a las direcciones que figuraba en la revista. Bueno, algunas que quedaron copias originales. Alguien que amaba a Brian. 20 de noviembre de 1966. Las cartas escritas a mano por algunas fans. Acá justamente dice que finalizaba lo que era la publicación cuando llegaron a los 30 volúmenes. Le hacían entrevistas a ellos mismos. Mire esta foto de Charlie con bigote. Esta es la número 30, que está Bill en el mini póster. Más entrevista a Brian en vivo allí en el escenario en el 66. Allí Kid y siempre había, en todas estaba acá está, cómo la podían ir consiguiendo todos los volúmenes anteriores si es que te lo habías perdido. Me parece que, bueno, que es espectacular, sin duda, todo esto. Y quería compartirlo con ustedes. Y como es habitual, vamos a apelar a
el libro Not Fade Away o Nuestro músico recuerdos de Geoffrey Giuliano, para que vean que sin duda que era algo muy pero muy importante. Yo en este libro también vi por primera vez, o sea, en el Música de Recuerdos vi por primera vez las Monthly Book y pensé que bueno sería tenerlas en alguna oportunidad. Cuando empecé a averiguar los precios, bueno, me asusté, fue difícil. Salió como, estaban encarpetadas, también se podían conseguir, encuadernadas como esta roja que figura acá, y si no, sueltas como las pude conseguir yo en su momento. Dice, los Stones como los Beatles tuvieron su propia revista mensual que se llamaba The Rolling Stones Book. Fueron 30 números entre junio de 1964 y noviembre de 1966. Hoy en día, y esto fue a principios de los 90, es un set muy difícil de conseguir y muy difícil de encontrar a un buen precio. Y sin duda que es así. Pero, claro, capaz buscabas por internet, por eBay o ves en alguna feria europea y las encontrás, pero encontrás la 10, encontrás la 25, encontrás la 4, todas sueltas y a muchas libras generalmente cada una. Encontrarlas a las 30, todas juntitas, que no falte ninguna y en buen estado, es realmente todo un milagro. Gracias, espero que les haya gustado este video totalmente distinto el día de hoy. Acompáñenme, los invito de nuevo a que se puedan suscribir. Tenemos una meta de poder llegar, no sé, a 2000 suscriptores, andamos por 2500 creo. Ojalá podamos llegar a los 2000 para que más gente se pueda enterar gracias a que YouTube pueda justamente difundir y recomendar este tipo de videos a más fans de los Rolling Stones, porque nuestro único objetivo es compartir esta pasión por la banda más grande de la historia con la mayor cantidad de gente posible y de todo el mundo. Por eso hay subtítulos en todos los idiomas, por si entendés poco o nada lo que estoy diciendo. Incluso si sabes español y tampoco entendés lo que estoy diciendo porque no lo pronuncio bien, puedes leer los subtítulos en español. Suscríbete y dame una mano para que sigamos compartiendo esta pasión por esta banda que es tan pero tan grande que hasta amigos nos genera también a través de YouTube en todo el mundo.